Si no ajustamos esta variable ahora, el sistema no va a sostenerse, dijo la mujer pobre en voz baja, señalando la pantalla. Algunos sonrieron. Minutos después, ese mismo sistema haría lo impensable y los obligaría a depender de la única persona a la que no escucharon. La decisión ya estaba registrada, no como advertencia, como procedimiento. Se dijo que no había recursos, que no correspondía revisar más. Mientras se leía el informe, alguien sonrió sin disimulo. No fue una burla abierta, fue una risa corta, lo suficiente para que otros levantaran la vista y luego la bajaran de nuevo. La evaluación se cerró sin objeciones. Una mano hizo un gesto mínimo, como indicando que no valía la pena seguir. Nadie pidió verificar nada, nadie solicitó otra revisión. Las carpetas se cerraron, las firmas avanzaron. Lo que se descartó no fue una posibilidad, fue una intervención, y quedó fuera sin discusión. En la sala, la omisión fue aceptada como norma. La reacción social fue inmediata. Silencio cómodo, miradas al frente, el tema dado por terminado. El error no figuró en el acta, tampoco la advertencia que nunca se escuchó. Cuando el sistema empezó a fallar, cuando la decisión dejó de ser teórica, ya no había margen para corregir. Y entonces quedó claro que lo que habían ignorado no era prescindible. La sala no estaba pensada para debatir, estaba pensada para confirmar. Una mesa larga ocupaba el centro, superficie lisa, sin marcas, sin objetos personales. Pantallas encendidas mostraban gráficos estables, líneas que subían y bajaban con una calma casi tranquilizadora. Nadie parecía mirarlas con atención real. No hacía falta. El resultado ya estaba asumido antes de empezar. El aire era constante, sin corrientes, sin ruidos externos. Un espacio cerrado donde todo estaba diseñado para que las decisiones parecieran técnicas, no humanas, inevitablemente correctas. En uno de los extremos, el informe seguía abierto, no porque alguien lo estuviera analizando, sino porque todavía no se había cerrado el punto de forma oficial. Era un documento preciso, lenguaje formal, cifras ordenadas, términos que transmitían control. Pero había un apartado que no encajaba del todo. Una nota lateral, un cálculo que rompía la simetría del resto. No se destacó, no se subrayó, no se proyectó. Cuando alguien lo mencionó, lo hizo sin énfasis. Leyó la línea correspondiente con voz neutra, como quien cumple un requisito. Terminó la frase y levantó la vista, esperando una señal. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue breve, funcional. Desde otro lado de la mesa, una voz intervino. No preguntó, no dudó, simplemente cerró el asunto. Eso no entra dentro del alcance aprobado. No hubo explicación adicional. No fue necesaria. La frase cayó con suavidad, respaldada por el peso invisible de la jerarquía. Una mano se movió apenas, un gesto mínimo, como indicando que insistir no valía la pena. Alguien asintió. Otro acomodó su silla. Un tercero ya pasaba la página. En ese instante, una risa corta atravesó la sala. No fue fuerte, no buscó protagonismo. Fue seca, automática, duró lo justo para ser notada, demasiado breve para ser cuestionada. Un par de miradas se levantaron, no hacia quien había hablado antes, sino hacia la mesa. Luego volvieron al frente. Nadie dijo nada, nadie pidió una aclaración. La risa no necesitaba defensa, venía acompañada de autoridad implícita. El informe siguió avanzando. El punto quedó atrás. Desde fuera, la escena habría parecido eficiente. Personas resolviendo asuntos técnicos, decisiones tomadas con rapidez, una reunión productiva. Pero había algo que no figuraba en ningún registro. El modo en que ciertas observaciones eran tratadas antes incluso de desarrollarse.
la rapidez con la que algunas voces eran descartadas sin ser refutadas. No era la primera vez que ocurría. En ese espacio, no todos hablaban desde el mismo lugar. Algunos podían interrumpir sin consecuencias, otros debían esperar, incluso cuando tenían algo que decir. El sistema no lo explicitaba, pero se percibía en los gestos, en los tiempos, en quién era mirado y quién no. La reunión avanzó con fluidez, las pantallas cambiaron de contenido, los puntos fueron cerrándose uno a uno. Al llegar al final, la sensación general era clara. Todo estaba bajo control. Alguien recogió los documentos, otro apagó el proyector. Las sillas se movieron al unísono. La risa no volvió a escucharse. Ya había cumplido su función. Fuera de la sala, el pasillo era estrecho. Iluminación blanca, paredes limpias, sin ventanas. El sonido de los pasos rebotaba con una regularidad monótona. Las personas salieron en pequeños grupos. Comentaban plazos, reuniones futuras, detalles logísticos, conversaciones medidas, sin énfasis. Nadie mencionó el punto que había quedado fuera, no porque no existiera, sino porque para la mayoría no merecía atención. Al fondo del pasillo, alguien se detuvo un instante, no para llamar la atención, no para reclamar nada, solo para quedarse quieto mientras los demás se alejaban. Repasó mentalmente la escena, la lectura rápida, la frase de cierre, la risa breve, el gesto mínimo. Todo había ocurrido con una precisión inquietante, como si estuviera ensayado. No era un hecho aislado, era una secuencia conocida. Insistir tenía un costo, no escrito, no inmediato, pero acumulativo. Se pagaba con silencios prolongados, con miradas que dejaban de sostenerse, con oportunidades que simplemente no volvían a aparecer. El sistema no expulsaba, tampoco corregía, ignoraba, y en ese entorno, ser ignorado pesaba más que equivocarse. Mientras el pasillo volvía a quedar vacío, la decisión seguía presente, no como alarma, como una certeza incómoda, instalada. Lo que se había descartado no iba a desaparecer por haber sido omitido, no iba a ajustarse solo al acta firmada, no iba a adaptarse al consenso, pero eso aún no era evidente, todavía no. Por ahora, la reunión había terminado, la risa había bastado, el gesto mínimo había sellado el tema, y el sistema, seguro de sí mismo, continuó avanzando sin mirar atrás. El edificio continuaba funcionando con normalidad. Puertas que se abrían y se cerraban, ascensores marcando números sin pausa, luces que se activaban solas al detectar movimiento. Nada indicaba una falla, nada sugería urgencia. Desde afuera, todo parecía estable, demasiado estable. Como si la decisión tomada más temprano hubiera quedado encerrada en la sala de reuniones, sellada junto con el acta y las firmas. En los niveles inferiores, el ritmo era distinto. No había mesas amplias ni pantallas imponentes. Había escritorios alineados, superficies gastadas por el uso constante, sillas que ya no se movían con facilidad. Ahí el trabajo no se cerraba con frases breves. Se sostenía con atención. Era el lugar donde los problemas aparecían cuando dejaban de ser teóricos. El silencio ahí tenía otra densidad. No era cómodo, era vigilante. Las mismas cifras revisadas arriba empezaban a sentirse diferentes. No porque hubieran cambiado, sino porque ahora tenían consecuencias más claras. Cada número estaba ligado a una acción concreta, a un margen que no admitía error. Algunas personas revisaban documentos con cuidado excesivo. Volvían a leer líneas que ya conocían, como si buscaran algo que todavía no sabían cómo señalar. Otras escribían sin detenerse, acumulando tareas, adelantando procesos. El movimiento constante daba una sensación de control, aunque fuera frágil. Nadie mencionó la reunión. No fue necesario.
El mensaje había llegado de forma indirecta y había sido entendido. Entre escritorios circulaban comentarios breves, incompletos, cortados a la mitad. No eran reclamos, eran señales. En ese espacio, las diferencias no estaban marcadas por cargos visibles, sino por reacciones. Había personas a las que se les respondía incluso cuando dudaban, y había otras que debían estar seguras antes de hablar, aun sabiendo que eso no garantizaba nada. La distancia no tenía que ver con capacidad, tenía que ver con pertenencia, saludos que no se devolvían, indicaciones dadas sin levantar la vista, miradas que pasaban de largo. No había hostilidad directa, había exclusión cotidiana. El trabajo seguía avanzando. Correos enviados, archivos reenviados, respuestas automáticas marcando recepción. En apariencia, todo estaba bajo control, pero en los detalles empezaban a aparecer fricciones mínimas, un dato que no cerraba del todo, un cálculo que requería más revisión, un proceso que se extendía más de lo previsto. Nada grave todavía, nada que activara alertas, pero suficiente para generar cuidado. En medio de ese movimiento, alguien permanecía en silencio, no por falta de ideas, tampoco por indiferencia. Era una decisión medida, basada en experiencias previas. Sabía que hablar tenía un costo y que insistir podía dejar huellas. Había aprendido a observar antes de intervenir, a medir los tiempos, a reconocer cuando una advertencia podía convertirse en una marca difícil de borrar. La experiencia no se acumulaba en ascensos, se acumulaba en precauciones. Desde ese lugar, la decisión tomada arriba no era un punto cerrado, era una variable activa, algo que seguía influyendo en otros procesos, aunque nadie lo reconociera de forma abierta. Un informe volvió con una anotación breve: revisar, sin explicación, sin contexto. Alguien frunció el ceño frente a la pantalla. Volvió a leer, ajustó un valor, guardó el archivo. No dijo nada. La cadena de trabajo empezaba a tensarse. No lo suficiente para detenerse, no lo suficiente para llegar a niveles superiores, pero sí para cambiar el modo en que se avanzaba. Ese cuidado se transmitía sin palabras, en pausas más largas antes de enviar un correo, en manos que se detenían sobre el teclado, en miradas que regresaban una y otra vez al mismo punto del documento. Arriba, el sistema seguía convencido de su corrección. La reunión ya era un asunto cerrado. El acta firmada daba una sensación de estabilidad definitiva. Abajo, esa estabilidad no se sentía igual. Donde unos veían eficiencia, otros empezaban a percibir fragilidad. Una fragilidad que no provenía de la falta de recursos, sino de una omisión asumida como normal. A medida que avanzaba la tarde, las inconsistencias se acumulaban. Ninguna por sí sola resultaba alarmante, pero juntas formaban una secuencia que ya no podía ignorarse del todo. Un margen demasiado estrecho, una proyección que no se sostenía, un ajuste que debía hacerse más adelante. Nada de eso figuraba en el acta. El edificio seguía funcionando, los sistemas respondían, las luces no fallaban. Pero algo se desplazaba lentamente fuera de lugar. No era una falla, aún no. Era una advertencia silenciosa. Al final del día, las luces se atenuaron en algunos sectores. Las personas recogieron sus cosas. Las conversaciones se apagaron con el sonido de pasos alejándose. El trabajo continuaría al día siguiente. Como siempre, la decisión seguiría vigente, como si nada pudiera alterarla. Sin embargo, en los niveles donde los problemas no se ignoran, la sensación era distinta, no de alarma inmediata, no de urgencia explícita, de atención, una atención tensa, persistente, como si algo, todavía sin nombre, hubiera comenzado a acercarse. La mañana siguiente no empezó con rutina, empezó con continuidad. El edificio volvió a llenarse desde temprano, pero algo en el ritmo estaba apenas fuera de lugar. No era visible desde la entrada,
No se notaba en las puertas giratorias ni en las credenciales activándose. Era una diferencia mínima, casi imperceptible, que solo se sentía cuando uno permanecía quieto el tiempo suficiente. En los niveles superiores, la agenda avanzó sin fricción. Correos enviados antes de las 8, reuniones encadenadas, sin pausas largas. El punto descartado el día anterior ya no aparecía en ningún intercambio. Había quedado archivado, no solo en los sistemas, sino en la percepción colectiva. Asunto resuelto. El lenguaje técnico ayudaba a sostener esa idea. Todo estaba dentro de lo esperado. Todo respondía. Abajo, el día empezó de otra manera. Los escritorios se ocuparon con menos conversaciones iniciales. No hubo comentarios triviales ni bromas de entrada. Las pantallas se encendieron y la atención se concentró de inmediato en los mismos archivos que el día anterior habían generado dudas. Las cifras no habían cambiado, los modelos seguían iguales, pero algo no cerraba. Un archivo se abrió por tercera vez en menos de una hora. La misma sección, el mismo cálculo. Quien lo revisaba ajustó un valor mínimo, casi simbólico. Guardó, cerró. Volvió a abrir. El resultado seguía desplazándose fuera del rango esperado. No era una falla evidente, tampoco un error claro. Era una desviación persistente. Ese tipo de desviaciones no llaman la atención de inmediato. Se acumulan y cuando por fin lo hacen, ya no se presentan como sorpresa, sino como consecuencia. Algunos empezaron a intercambiar miradas breves. No de alarma, de reconocimiento silencioso, una forma de decir yo también lo veo, sin decir nada. Hablar implicaba justificar por qué algo que había sido descartado seguía apareciendo, y justificar implicaba reabrir una decisión cerrada. Nadie quería ocupar ese lugar. En ese contexto, alguien se levantó de su silla con un movimiento medido. No hubo prisa ni determinación visible. Caminó hasta una mesa lateral, donde se apilaban informes impresos, restos de un sistema anterior que ya casi nadie consultaba. Tomó uno, lo revisó de pie, dudó, volvió a sentarse sin el informe. Ese gesto pasó inadvertido para la mayoría, pero no para todos. Había una pregunta que empezaba a tomar forma, aunque todavía no estaba lista para ser formulada. No buscaba señalar culpables, buscaba entender si lo que estaban viendo era una excepción o el inicio de algo más grande. El problema no era la pregunta, era el lugar donde hacerla. Un correo implicaba dejar rastro, una solicitud formal implicaba exponer una fisura. La experiencia enseñaba que ese tipo de movimientos no se castigaban de inmediato, se recordaban. Y ese recuerdo tenía efectos a largo plazo. Mientras tanto, el sistema seguía avanzando. Nuevos datos entraban, nuevos plazos se ajustaban, todo empujaba hacia adelante, como si detenerse fuera una opción descartada desde el principio. En una de las pantallas, una proyección empezó a mostrar el mismo comportamiento irregular del día anterior, esta vez un poco más marcado, aún dentro de los márgenes aceptables, aún defendible, pero ya no era aislado. Alguien anotó algo en un cuaderno, no como registro oficial, como recordatorio personal. Las horas pasaron con una lentitud particular, no evidente desde fuera, pero pesada desde dentro. Cada tarea se ejecutaba con un cuidado extra, como si todos intuyeran que cualquier descuido podía amplificar algo que todavía no tenía nombre. A media mañana apareció un mensaje breve en una bandeja compartida. No planteaba dudas, solo pedía confirmación de ciertos valores. La respuesta llegó rápido, demasiado rápido. Confirmaba los datos sin revisar el fondo. Repetía cifras conocidas. Cerraba la conversación antes de que pudiera abrirse. Quien leyó ese intercambio sintió la misma interrupción interna de siempre. Ese instante en el que una advertencia posible se retrae antes de salir, no por temor explícito, sino por cálculo.
Insistir implicaba cruzar una línea, y cruzarla tenía consecuencias. Con el paso de las horas, la irregularidad empezó a replicarse en otros puntos. Ajustes mínimos aquí, correcciones innecesarias allá. Todo seguía siendo manejable, pero el esfuerzo para sostenerlo aumentaba. No era sostenible. Eso ya resultaba evidente para algunos. Desde arriba, el panorama seguía intacto. Los reportes mostraban estabilidad. El lenguaje suavizaba cualquier desvío. Todo parecía encajar dentro de lo aceptable. La distancia entre ambos niveles no era solo jerárquica, era interpretativa, donde unos veían confirmación, otros veían acumulación. En un momento, alguien se quedó mirando la pantalla más tiempo del habitual. No tocó el teclado, no tomó notas, solo observó. La proyección se actualizó de nuevo, el mismo patrón, esta vez, sin duda. Ese fue el punto en el que la advertencia dejó de ser abstracta. No era una suposición, no era una posibilidad remota, era una tendencia clara. La pregunta ya no era si valía la pena decir algo, era cuánto tiempo más podía no decirse. Pero aún así no se formuló en voz alta. El día avanzó sin interrupciones visibles. Las reuniones se cumplieron, los informes se enviaron, el sistema siguió funcionando con su precisión habitual. Desde fuera, nada parecía fuera de lugar. Desde dentro, algo había cambiado. No había alarma, no había urgencia explícita. Había una línea que se estaba tensando, y quienes la percibían sabían algo con claridad incómoda. Cuando esa línea se rompiera, ya no importaría quién habló primero ni quién eligió callar. El primer indicio no apareció como un fallo visible, apareció como una corrección discreta, un ajuste solicitado fuera del horario habitual, un cambio pequeño, técnico en apariencia, enviado sin contexto ni explicación. No activó alertas, no interrumpió procesos, pero alteró una secuencia que hasta ese momento se había mantenido estable a fuerza de atención constante. El cambio pasó casi inadvertido. Casi, en los niveles inferiores, alguien notó que una variable ya no respondía como antes. No era un error evidente. Era un desplazamiento leve, apenas fuera del rango esperado, pero suficiente para afectar un equilibrio que ya venía sosteniéndose con cuidado. La reacción fue inmediata, aunque silenciosa. Se abrieron archivos, se compararon versiones anteriores, se rastreó el origen del ajuste. El recorrido era claro. Conducía a una decisión aplicada sin consulta, ejecutada con rapidez, como si se tratara de un detalle menor, algo que no merecía discusión previa, pero no lo era. Ese tipo de modificaciones no se hacían por descuido, se hacían cuando alguien asumía que no valía la pena preguntar, cuando el riesgo parecía inferior al tiempo que implicaba explicarlo. En otras palabras, cuando hablar no parecía necesario. La tensión comenzó a sentirse en gestos mínimos, miradas que se sostenían un segundo más de lo habitual. Respiraciones contenidas frente a la pantalla. El margen de maniobra se reducía y todos lo percibían, aunque nadie lo dijera. Alguien revisó una proyección y negó apenas con la cabeza. Retrocedió unos pasos en el proceso, ajustó manualmente un valor para compensar el cambio reciente. El resultado volvió a estabilizarse. Por el momento, esa corrección no quedó registrada. No podía quedar. Era una solución informal, aplicada para evitar un problema mayor, pero al mismo tiempo añadía fragilidad al sistema. Un parche sobre otro parche. Un equilibrio que dependía cada vez menos de los cálculos y más de la atención humana. El sistema ya no se sostenía solo. Estaba siendo sostenido. En ese punto, el silencio empezó a pesar más que antes. Había algo que necesitaba decirse. No como denuncia, no como reproche, como información básica.
Un dato que estaba siendo ignorado y que, de continuar así, iba a transformarse en una consecuencia difícil de revertir. El dilema seguía siendo el mismo. ¿Quién debía decirlo? Hablar implicaba exponerse. Exponerse implicaba justificar por qué una decisión cerrada debía reabrirse. Y reabrirla significaba señalar, aunque fuera de manera indirecta, que alguien se había equivocado. Ese tipo de gestos tenía memoria. En medio de ese cálculo interno, alguien comenzó a redactar un correo, no con la intención inmediata de enviarlo, sino para ordenar la idea, para ver si, al ponerla por escrito, adquiría la forma suficiente como para sostenerse sin romper el equilibrio. La pantalla quedó en blanco varios segundos. Apareció una primera frase, fue borrada. Apareció otra, se eliminó también. Cada intento parecía inadecuado, demasiado directo, demasiado técnico, demasiado ambiguo. Ninguno parecía capaz de atravesar la estructura sin generar resistencia. La experiencia había enseñado que no bastaba con tener razón. Había que presentarla de una forma que no incomodara a quienes no querían escuchar. Mientras tanto, el sistema continuaba avanzando. Un nuevo plazo fue comunicado. Un nuevo objetivo fue fijado. El margen de error se redujo un poco más. Las correcciones informales empezaron a multiplicarse. Ajustes aquí, compensaciones allá. Cada una evitaba un problema inmediato, pero añadía tensión a largo plazo. Una tensión que no aparecía en los reportes ni en los indicadores visibles. Era una carrera silenciosa. A media tarde, uno de los indicadores cambió de color. No lo suficiente como para activar un protocolo. Solo una variación mínima, dentro de lo aceptable, pero suficiente para que quienes sabían interpretarlo se quedaran inmóviles frente a la pantalla. Ese indicador no debía moverse así. Alguien intentó corregirlo de la misma forma que antes. Ajustó un valor. Esperó. El resultado mejoró, pero no volvió exactamente al estado anterior. Quedó apenas desplazado. Era la primera vez que una compensación no alcanzaba del todo. El correo seguía abierto en la pantalla. La última versión permanecía sin enviar. Ese detalle mínimo ya tenía un costo, no porque hubiera consecuencias inmediatas, sino porque marcaba un límite interno. No todo podía seguir resolviéndose desde abajo. Hablar dejaba de ser una opción teórica, empezaba a convertirse en una necesidad concreta, pero aún no ocurría. El resto del día transcurrió con una presión distinta. No evidente desde fuera, pero constante. Cada minuto que pasaba sin decir nada reducía las alternativas disponibles. Desde arriba, el panorama seguía siendo favorable. Los reportes no mostraban desviaciones significativas. El lenguaje técnico seguía absorbiendo cualquier irregularidad. Desde abajo, la percepción era otra. El sistema ya no estaba simplemente funcionando, estaba siendo forzado a funcionar. Y todo sistema sostenido a mano tiene un límite. Al final de la jornada, cuando algunas luces se apagaron y el ruido disminuyó, la pregunta seguía presente. No formulada, no compartida, pero más definida que antes. Hablar tendría consecuencias. Callar también. La diferencia era que una de esas opciones todavía ofrecía una posibilidad de evitar lo que se estaba gestando. La otra, ya no. El problema no apareció de forma abrupta, se deslizó. Primero fue un retraso mínimo en una secuencia que solía resolverse sin intervención. Luego, una confirmación que tardó más de lo habitual en llegar. Nada que justificara detener procesos. Nada que activara protocolos visibles, pero suficiente para alterar los tiempos internos que mantenían al sistema funcionando con precisión. El margen empezó a estrecharse. En los niveles inferiores, la jornada comenzó con una atención distinta. No era nerviosismo, era cálculo.
Cada acción se ejecutaba con una cautela que no figuraba en ningún manual. El trabajo avanzaba más despacio, no por falta de capacidad, sino porque cualquier error comenzaba a tener un costo inmediato. Los mismos archivos se abrían una y otra vez. Las mismas proyecciones se revisaban desde ángulos distintos. Los mismos valores se tocaban con cuidado extremo. Ya no había espacio para improvisar. Alguien detectó que una de las correcciones aplicadas el día anterior estaba afectando otra parte del proceso, no de manera directa, de forma lateral. Un efecto secundario pequeño, pero persistente, que alteraba un equilibrio que hasta ese momento había resistido. Se intentó compensar. El ajuste funcionó, pero produjo una nueva desviación en un punto diferente, más pequeña, más difícil de aislar. La sensación de control empezó a fragmentarse, no de golpe, sino por acumulación. Cada solución abría un problema distinto. Ese patrón no era desconocido. No aparecía en los procedimientos oficiales, pero sí en la experiencia acumulada. Era lo que ocurría cuando un sistema dejaba de responder a su lógica original y empezaba a sostenerse mediante excepciones encadenadas. La palabra riesgo no se pronunció. No era necesaria. Se notaba en los gestos, en las pausas antes de confirmar un cambio, en la forma en que las miradas permanecían más tiempo sobre la pantalla. Había una tensión nueva en el ambiente, no explosiva, concentrada. Como si todos supieran que estaban caminando sobre un terreno que ya no era firme, aunque nadie pudiera señalar con exactitud dónde iba a ceder. En ese contexto ocurrió algo distinto. No fue un correo, no fue una reunión, fue una decisión mínima, tomada en silencio. Un dato se guardó fuera del flujo oficial, no como respaldo, sino como referencia personal. Un archivo paralelo, creado para seguir una secuencia que ya no podía entenderse desde los reportes habituales. Ese gesto no resolvía nada, pero cambiaba la forma de observar el problema. Al cruzar esa información con los registros previos, la secuencia empezó a adquirir una coherencia inquietante. Ya no parecía una suma de fallas independientes, era una progresión clara, un encadenamiento que conducía una y otra vez al mismo punto descartado al inicio. La decisión cerrada seguía proyectando efectos, no porque fuera incorrecta en sí misma, sino porque había sido tomada sin integrar una variable clave. Una variable que no figuraba en los informes, pero que ahora dominaba el comportamiento del sistema. Ese reconocimiento no trajo alivio, trajo peso, porque la advertencia ya no era una intuición difusa, tenía forma, y eso la hacía más difícil de ignorar. Hablar ya no implicaba señalar una posibilidad, implicaba explicar una secuencia completa, mostrar cómo pequeñas decisiones, tomadas con ligereza, habían ido reduciendo el margen hasta dejarlo casi inexistente. Y explicar eso requería tiempo, atención, disposición para escuchar. Tres cosas que el sistema en ese momento no parecía dispuesto a ofrecer. Mientras tanto, arriba, los plazos seguían avanzando. Una nueva comunicación fijó un objetivo más ambicioso, no como presión explícita, sino como ajuste natural del plan. La eficiencia continuaba siendo el valor dominante. Abajo, esa actualización se sintió como una carga adicional, no imposible, pero peligrosa. Alguien intentó simular el nuevo escenario, ajustó parámetros, ejecutó la proyección. El resultado apareció en pantalla con una demora leve, apenas perceptible. El indicador volvió a moverse. Esta vez, el ajuste inmediato no alcanzó. El desplazamiento no se amplificó, pero tampoco desapareció. Quedó ahí, visible, marcando una anomalía que ya no podía corregirse sin afectar otros componentes. Era una pérdida concreta, no de datos, no de control total, de margen.
El sistema había llegado a un punto en el que seguir compensando dejaba de ser una opción viable. Cada intento aumentaba la complejidad. Cada corrección añadía fragilidad. Eso ya no era una lectura personal, era un límite técnico. Alguien se recostó en la silla y permaneció inmóvil unos segundos, no para descansar, para pensar. El ruido de fondo siguió igual. Teclados, pasos, conversaciones apagadas. Todo continuaba como si nada hubiera cambiado, pero algo había cambiado. La advertencia dejó de ser una alternativa a evaluar. Se convirtió en una necesidad concreta. El problema seguía siendo el mismo. ¿Dónde colocarla? Un correo parecía insuficiente. Un mensaje breve podía ser descartado. Una solicitud formal podía llegar demasiado tarde. El tiempo, que antes parecía amplio, ahora comenzaba a comprimirse. Al final de la jornada, el trabajo quedó inconcluso, no por falta de horas, sino porque ya no era posible avanzar sin tomar una decisión distinta. Las correcciones sostenían el presente, pero comprometían el siguiente paso. Eso era evidente para quienes estaban ahí, no para quienes leían los reportes desde arriba. Cuando algunas luces se apagaron y el ruido disminuyó, el silencio volvió a instalarse, no como calma, como pausa forzada. Una pausa que no resolvía nada, pero dejaba algo claro. El margen se había agotado, la advertencia seguía sin pronunciarse, pero ya no podía esperar indefinidamente, porque cuando un sistema se queda sin margen, no ofrece segundas oportunidades. La mañana no trajo sorpresa, trajo continuidad forzada. El edificio funcionó desde temprano. Accesos activos, sistemas en línea, pantallas encendidas con los mismos paneles de siempre. Desde fuera, todo parecía responder como debía. Pero en los niveles donde el margen ya se había consumido, esa normalidad tenía otra lectura. El trabajo comenzó sin intercambios superfluos. No hubo comentarios de inicio ni pausas prolongadas antes de sentarse. Cada persona ocupó su lugar con una atención dirigida, como si la jornada ya estuviera avanzando antes de que alguien lo notara. El sistema seguía operativo, pero había dejado de tolerar desviaciones. Las correcciones aplicadas el día anterior permanecían estables solo en apariencia. Al revisar con más detalle, se volvía evidente que cualquier variación mínima activaba una cadena de ajustes adicionales. Lo que antes se resolvía con un movimiento ahora exigía 2 o 3, y aún así el resultado quedaba apenas sostenido. No había una solución limpia. Ese fue el primer indicio real. Cuando un sistema conserva margen, ofrece alternativas, permite probar, retroceder, corregir. Cuando ese margen desaparece, cada decisión deja una marca que no se borra del todo. Eso ya estaba ocurriendo. En una de las pantallas, un gráfico comenzó a actualizarse con una demora irregular. No constante, no predecible, era un retraso intermitente, como si algo empujara el proceso desde dentro y luego cediera. Ese comportamiento no estaba contemplado. Alguien lo señaló con el cursor. No habló, otro lo vio. El intercambio fue breve, suficiente. El silencio que siguió no fue cómodo ni abrupto, fue expectante, el tipo de silencio que aparece cuando una posibilidad empieza a tomar forma, aunque nadie la haya formulado todavía. Hablar ya no era solo una cuestión de costo personal, empezaba a ser una cuestión operativa. Durante horas se había intentado evitar ese punto, no por miedo, sino por cálculo. Mientras existiera una alternativa técnica, aunque fuera precaria, parecía preferible usarla antes que cuestionar una decisión cerrada. Esa alternativa ya no existía. Un nuevo dato ingresó al sistema. No era extraordinario, no era imprevisto, pero llegó en el peor momento posible. El procesamiento tardó más de lo habitual, apenas unos segundos.
Lo suficiente para que el indicador cambiara otra vez. Esta vez no regresó a su estado anterior. No se trataba de una falla completa, era algo más difícil de gestionar. El sistema respondía, pero lo hacía con esfuerzo visible. Cada operación exigía una compensación adicional. Cada confirmación requería una atención que ya no podía garantizarse de forma constante. Eso no figuraba en ningún reporte, pero estaba ocurriendo. Alguien cerró los ojos un instante frente a la pantalla, no para descansar, para confirmar una sospecha que llevaba tiempo formándose. Cuando volvió a abrirlos, el comportamiento seguía ahí, sin cambios. No iba a corregirse solo. Ese fue el punto exacto en el que callar dejó de ser una estrategia válida. No porque hablar asegurara una solución inmediata, sino porque no hacerlo garantizaba una consecuencia mayor. Una que ya no podría gestionarse con ajustes menores ni compensaciones informales. La advertencia tenía que formularse. La pregunta dejó de ser si, pasó a ser cómo. Un correo no bastaba. Un mensaje breve podía perderse. Hacía falta algo que obligara a detenerse. Eso implicaba una reunión. Y una reunión implicaba exponer la secuencia completa. No solo el síntoma actual, sino todo lo que había conducido hasta ahí. Las correcciones acumuladas, las omisiones repetidas, el punto descartado que seguía apareciendo una y otra vez, como una variable que nunca había dejado de operar. Ese tipo de exposición tenía efectos, no siempre inmediatos, pero persistentes. Alguien empezó a ordenar los datos en silencio, no como informe definitivo, sino como relato técnico. Una línea de tiempo, un encadenamiento claro, paso a paso, cada decisión conectada con la siguiente. No había exageración, no hacía falta, la secuencia era suficiente. Mientras tanto, el sistema continuaba avanzando con dificultad. Cada proceso tardaba un poco más, cada confirmación exigía una revisión adicional. El margen, ya inexistente, se transformaba en presión directa. Desde arriba todavía no se percibía. Los reportes seguían mostrando estabilidad. Las métricas oficiales absorbían las irregularidades dentro de lo aceptable. Pero esa estabilidad era frágil. Bastaba un evento más, un dato fuera de horario, un pico leve no previsto, y el sistema ya no tendría cómo responder. Esa posibilidad dejó de ser abstracta. Por primera vez, alguien levantó la vista de la pantalla y miró alrededor, no buscando aprobación, buscando coincidencia. Encontró lo mismo en varias miradas. No hubo palabras, no fue necesario. La decisión estaba tomada, no de forma explícita, pero era inequívoca. Hablar ya no representaba un riesgo adicional, era la única forma de reducir uno mayor. El momento no sería cómodo, no sería bien recibido, no resolvería todo de inmediato, pero abriría un espacio que hasta ahora había permanecido cerrado. La advertencia iba a pronunciarse, no como un acto de desafío, no como gesto heroico, como una consecuencia inevitable de haber llegado al punto en el que callar ya no protegía a nadie. La reunión no estaba prevista para ese día. Apareció en la agenda como un ajuste de último momento, un bloque liberado, un horario reacomodado, una notificación breve, sin explicación. Desde arriba se leyó como eficiencia, desde abajo se entendió como una interrupción necesaria. El sistema rara vez se detenía para revisarse a sí mismo. Cuando lo hacía, no era por voluntad, sino por presión acumulada. Y esa presión solía presentarse con lenguaje neutro, casi administrativo, para no evidenciar su origen. La sala se preparó como siempre, mesa larga, superficie limpia, pantallas listas para proyectar normalidad. El espacio no había cambiado, pero el peso que lo ocupaba era distinto. Esta vez, el orden de los asientos se notó. Algunos llegaron antes, otros entraron justo a tiempo.
Hubo saludos formales, breves asentimientos, silencios medidos. Nadie mencionó el motivo concreto del encuentro. No hacía falta. La convocatoria ya lo había dicho. Los documentos aparecieron en las pantallas, gráficos conocidos, proyecciones familiares. Todo parecía igual a reuniones anteriores, pero la secuencia preparada no comenzaba por el síntoma más reciente. Comenzaba antes, en el punto exacto donde el sistema había dejado de integrar una variable que ahora condicionaba todo su comportamiento. Quien tomó la palabra no lo hizo con énfasis. No elevó la voz, no buscó impacto inmediato. Presentó datos en orden, con pausas claras, sin adornos. Cada cifra ocupaba su lugar, cada ajuste llevaba al siguiente. No era una acusación, era una exposición. Durante los primeros minutos, la atención fue la habitual. Personas siguiendo los gráficos, asintiendo ante cifras reconocibles. Luego apareció algo distinto, no rechazo, incomodidad, no por la información en sí, sino por lo que implicaba. El punto descartado reapareció en la pantalla, no como reproche, como dato operativo, una variable omitida que, aún así, había seguido influyendo en todos los procesos posteriores. Alguien carraspeó, otro cambió de postura en la silla, una mano dejó de tomar notas por un instante. Nadie interrumpió, tampoco se cerró el tema. Eso, en ese espacio, ya era una fricción. La exposición continuó, el gráfico irregular, el indicador que ya no regresaba a su estado anterior, el momento preciso en que las correcciones dejaron de ser suficientes. Nada se presentó como crisis, se presentó como consecuencia. Hubo una pausa más larga de lo habitual, no programada. Nadie habló. Las pantallas seguían encendidas. El silencio se volvió denso, como si la sala estuviera evaluando si convenía avanzar o detenerse ahí. Una voz intervino. No para cuestionar, para acotar. Pidió aclarar un punto técnico, luego otro. Las preguntas eran precisas, bien formuladas, pero el tono había cambiado. No buscaban descartar lo expuesto. Buscaban confirmar si aún existía margen para volver atrás. La respuesta fue medida. No categórica, pero clara. El margen ya no estaba disponible. Eso no se dijo de forma explícita. Se entendió. En ese momento, la dinámica de la sala se desplazó. No con gestos grandes, con señales mínimas, miradas que se sostenían un segundo más. Notas que se tomaban donde antes no se tomaba nada. Pausas antes de responder. El sistema estaba escuchando. Tarde, pero escuchando. Alguien intentó cerrar el bloque proponiendo seguir con el siguiente punto de la agenda. La sugerencia quedó suspendida unos segundos. No fue rechazada, tampoco aceptada de inmediato. Esa demora decía más que cualquier argumento. La conversación cambió de eje, de validar el diagnóstico a gestionar sus efectos. Plazos posibles, prioridades, escenarios alternativos. Todo empezó a volverse más concreto. En ese contexto, se mencionó la necesidad de revisar la decisión original. No como admisión de error, como ajuste inevitable. La frase no fue celebrada, tampoco discutida, quedó ahí, marcando un límite. La sala ya no funcionaba solo como espacio de confirmación. Funcionaba, por primera vez en días, como un lugar de revisión real. Eso tenía un costo. Revisar implicaba aceptar que el sistema no había sido suficiente por sí solo, que había dependido de correcciones invisibles, que alguien había sostenido lo que no se quería ver. Ese reconocimiento no se formuló en voz alta, pero empezó a tomar forma. Al finalizar la reunión, no hubo conclusiones cerradas. Se definieron acciones, se asignaron responsabilidades, se fijó un nuevo encuentro, todo con lenguaje controlado, casi cauteloso, pero el equilibrio ya no era el mismo.
Al salir de la sala, los pasillos parecían idénticos. La iluminación no había cambiado. El sonido de los pasos seguía rebotando en las paredes. Sin embargo, algo se había desplazado. La advertencia ya no era una posibilidad ignorada. Había sido escuchada, no resuelta, no aceptada del todo, pero integrada. Y cuando una verdad incómoda entra en la sala, aunque sea tarde, el sistema deja de poder fingir que no la vio venir. La reunión dejó efectos inmediatos. Aunque ninguno se comunicara de forma oficial, no hubo anuncios, no hubo correcciones públicas, no hubo explicaciones hacia afuera, pero el movimiento empezó. En los días siguientes aparecieron solicitudes nuevas, revisiones que antes no existían, confirmaciones que ahora exigían doble validación. El sistema seguía operando, pero ya no lo hacía con la misma soltura. Cada paso necesitaba respaldo. Cada avance pedía justificación. Ese cambio fue silencioso y profundo. La verdad había entrado en la sala, no como resolución final, sino como elemento activo. Aunque no hubiera sido aceptada del todo, había modificado la manera de trabajar. Nada podía avanzar sin atravesar ese filtro que antes no estaba. En los niveles inferiores, el impacto fue inmediato. Las correcciones informales dejaron de ser suficientes. Los parches ya no alcanzaban. Cada ajuste exigía explicación. Cada desviación requería contexto. Cada decisión empezaba a tener observadores. Ese fue el primer costo real. El sistema comenzó a exigir coherencia. Los datos que antes se desplazaban sin resistencia ahora se detenían en puntos específicos, como si el propio proceso necesitara entender por qué avanzaba. Las proyecciones se volvieron más rígidas, los márgenes más estrechos. La variable omitida seguía presente. No había desaparecido, pero ya no podía ocultarse. Ahora aparecía como eje, un punto alrededor del cual se reorganizaban los demás elementos. Cada intento de ignorarla producía un efecto inmediato, visible para cualquiera que estuviera atento, y ahora había más personas atentas. En una revisión cruzada, alguien señaló una incongruencia que antes habría pasado inadvertida. No lo hizo con énfasis, no señaló responsables. Marcó el punto y esperó. El silencio que siguió fue distinto. No fue cómodo, pero tampoco fue evasivo. Alguien pidió ampliar la información. Otro solicitó ver la secuencia completa. Un tercero preguntó por qué ese dato no había sido considerado antes. La pregunta no apuntaba a una persona, apuntaba al sistema. La respuesta no llegó de inmediato. No porque no existiera, sino porque implicaba reconocer una omisión compartida. Esa omisión no había sido malintencionada, había sido funcional. Durante mucho tiempo había permitido avanzar sin fricción, pero ahora, frente a la evidencia acumulada, ya no podía sostenerse como una decisión válida. El reconocimiento no se expresó con palabras directas, se manifestó de otro modo. Cambió el foco. Se asignaron recursos que antes no estaban disponibles. Se ajustaron prioridades. Se revisaron supuestos que hasta ese momento se habían dado por definitivos. Todo ocurrió sin dramatismo, pero ocurrió frente a otros. Eso alteró el equilibrio. La verdad ya no dependía de quien la había sostenido en silencio. Estaba respaldada por datos claros, por secuencias visibles, por efectos que podían seguirse paso a paso. Y, sobre todo, por la presencia de quienes ahora podían confirmarla sin intermediarios. El sistema empezó a adaptarse, no con rapidez, no con entusiasmo, con necesidad. Cada ajuste nuevo ya no buscaba ocultar el problema, sino integrarlo. Las soluciones dejaron de ser parches temporales y comenzaron a orientarse hacia una corrección real, aunque eso implicara admitir límites que antes se negaban. Ese proceso no fue cómodo. Algunos mostraron resistencia contenida.
Otros evidenciaron impaciencia. Hubo intentos de simplificar lo que ya no podía reducirse. Pero la evidencia seguía ahí, persistente, visible, difícil de discutir. En una de las sesiones siguientes, la variable omitida ocupó el centro de la discusión, no como excepción, sino como factor principal. Las decisiones empezaron a girar alrededor de ella. Ese fue el punto de inflexión, porque ya no se trataba de aceptar una advertencia, se trataba de reorganizar todo en función de ella. El sistema estaba cambiando, no por convicción, sino porque había quedado expuesto ante sus propias limitaciones. Y esa exposición había ocurrido frente a testigos, personas que ahora podían recordar qué se había dicho, cuándo y con qué respaldo. La dinámica de poder se ajustó de forma sutil. Quienes antes cerraban temas con rapidez, ahora escuchaban más. Quienes antes no eran consultados, empezaron a serlo. Las jerarquías seguían ahí, pero ya no eran impermeables. La verdad había nivelado el terreno, no por justicia declarada, por necesidad operativa. En ese nuevo escenario, el origen de la advertencia empezó a importar menos que su contenido. El foco se desplazó de quién había hablado a qué debía hacerse a partir de ahora. Ese desplazamiento no se anunció, pero se sintió. Las decisiones adoptaron otro ritmo, más lento, más cuidadoso, menos seguro de sí mismo. Y por primera vez en mucho tiempo, más alineado con la realidad que el sistema estaba enfrentando. La crisis no había terminado. Tampoco había estallado. Había sido contenida, no por un gesto heroico, no por una autoridad superior, sino porque una verdad ignorada había sido sostenida frente a otros, el tiempo suficiente como para que apartar la mirada dejara de ser una opción. Ese fue el verdadero cambio. Y aunque el sistema aún no lo reconociera de manera explícita, algo quedó claro para todos los presentes. A partir de ese momento, volver a lo anterior ya no era posible. El ajuste no se anunció como corrección, se presentó como reorganización, un cambio de prioridades, un nuevo orden de revisión, una redistribución de responsabilidades que, en apariencia, respondía a criterios técnicos. Desde fuera parecía una optimización tardía. Desde dentro se sintió como un desplazamiento. Las decisiones comenzaron a volver con anotaciones, no con rechazos frontales, sino con preguntas puntuales. Detalles que antes no se pedían, supuestos que ya no se aceptaban sin contraste. El sistema, ahora expuesto, empezaba a protegerse de otra manera. Eso tuvo efectos inmediatos. Algunos procesos se ralentizaron, otros se detuvieron, y ciertas iniciativas, impulsadas con fuerza semanas atrás, quedaron en espera indefinida. No hubo reproches públicos, no hubo señalamientos directos, pero hubo pérdidas concretas. En una reunión breve, un punto que solía cerrarse en minutos quedó abierto. Se pidió revisar el impacto cruzado, luego contrastar escenarios, después verificar una suposición básica que hasta entonces nadie había cuestionado. Cada pedido era razonable. Juntos cambiaban el ritmo. La conversación se estiró. Las miradas buscaron respaldo. Las frases se volvieron cautelosas. Por primera vez, esa autoridad no cerró el tema, no porque alguien se opusiera de forma abierta, sino porque ya no había cómo imponerlo. La dinámica había cambiado. Lo que antes se resolvía por jerarquía, ahora exigía coherencia demostrable. Y esa coherencia, en algunos casos, no estaba disponible. No por falta de datos, sino porque los datos ya no sostenían la narrativa original. El sistema, atento, dejó de cubrir esas grietas. Las consecuencias se hicieron visibles en gestos mínimos, convocatorias que no llegaban, revisiones a las que alguien ya no era invitado. No hubo expulsión,
Hubo desplazamiento. Una figura que antes marcaba el ritmo empezó a perder centralidad. Sus propuestas seguían siendo escuchadas, pero ya no ordenaban la agenda. Las decisiones pasaron a tomarse en otros espacios, con más contraste y menos urgencia por cerrar rápido. La caída no fue un evento, fue una secuencia. En un intercambio informal, alguien comentó que ciertos plazos no eran realistas. Antes, esa observación habría sido descartada. Esta vez se pidió revisar la planificación, ajustar expectativas, reordenar prioridades. Ese cambio, pequeño, tuvo un costo acumulado. Mientras algunas iniciativas se estancaban en rondas de verificación, otras avanzaban con respaldo colectivo. La diferencia se volvió evidente con el tiempo. Unas decisiones requerían justificación constante. Otras fluían porque respondían mejor a la realidad expuesta. El sistema estaba eligiendo, no por afinidad, no por revancha, por funcionamiento. La autoridad que no se adaptó empezó a quedar atrás. Y al no existir un conflicto abierto, esa pérdida de lugar fue más difícil de revertir. No había a quién confrontar. No había injusticia visible que reclamar, solo un orden nuevo que ya no necesitaba lo mismo de antes. Quienes habían sostenido la advertencia original no ocuparon el centro, no recibieron reconocimiento explícito, no se les otorgó poder repentino, pero algo cambió alrededor. Sus análisis empezaron a ser solicitados, sus observaciones incorporadas. Su presencia, requerida en espacios donde antes no estaban, no como premio, como necesidad. La verdad había hecho su trabajo sin ruido, y ahora el sistema se reorganizaba en torno a ella, desplazando de manera natural aquello que ya no se sostenía. La pérdida fue gradual y real. Las figuras que antes parecían intocables comenzaron a notar el cambio en lo cotidiano, en el tiempo que tardaban en obtener respuestas, en la cantidad de revisiones que se pedían, en la forma en que sus decisiones quedaban abiertas más tiempo del habitual. No hubo humillación pública, no hubo confrontación, solo un desgaste progresivo de influencia. Al final de esa etapa, el contraste era claro para quien supiera mirar. El poder no había sido arrebatado, había sido erosionado por su incapacidad de responder con la misma eficacia frente a la evidencia. La caída no hizo ruido, no dejó titulares, pero fue irreversible. Y cuando una estructura pierde peso sin advertirlo, descubre demasiado tarde que ya no ocupa el centro de nada. La crisis no irrumpió con estruendo, se hizo evidente, el sistema dejó de absorber variaciones casi imperceptibles. No hubo un colapso inmediato, las pantallas siguieron encendidas, los procesos continuaron corriendo, pero las compensaciones que antes alcanzaban empezaron a fallar una tras otra, sin margen para corregirse entre sí. Lo que había sido contenido durante semanas quedó expuesto en pocas horas. El detonante fue menor, un evento esperado, un flujo de datos dentro de lo habitual, pero ocurrió en el momento equivocado. La secuencia comenzó a demorarse más de lo aceptable. Los indicadores se desplazaron fuera del rango seguro. No de forma caótica, sino sostenida, el tipo de desplazamiento que no se revierte con un ajuste rápido. Esta vez no había margen. Las revisiones se activaron en cadena, llamadas cruzadas, confirmaciones urgentes, intentos de explicar por qué los reportes ya no coincidían con lo que estaba ocurriendo en tiempo real. La brecha dejó de ser técnica y se volvió visible. En la sala de control, nadie habló al principio. Las miradas se fijaron en las pantallas. Los datos no admitían interpretaciones suaves. La variable omitida dominaba cada proceso crítico. Lo que había sido advertencia ahora era condición central. Se intentaron las soluciones habituales, ajustes estándar, reordenamientos rápidos. Ninguno produjo el efecto esperado.
Cada intervención añadía fricción, como si el sistema ya no respondiera a la lógica que lo había sostenido durante años. Se necesitaba algo distinto, no una decisión administrativa, no una reorganización más, una intervención precisa. Alguien sugirió volver a una configuración descartada semanas atrás. La frase quedó suspendida en el aire, no fue rechazada, tampoco aceptada de inmediato. Implicaba reconocer que la única salida estaba en aquello que se había ignorado desde el inicio. El tiempo avanzaba. Los efectos empezaron a sentirse fuera del área técnica, retrasos visibles, procesos detenidos, alertas que ya no podían neutralizarse con lenguaje neutro. La situación había superado el umbral de lo gestionable en silencio. Entonces ocurrió algo distinto. No fue un discurso, no fue una orden, fue un movimiento. La persona que había sostenido la advertencia desde el principio se desplazó sin anunciarlo. No pidió autorización. No reclamó espacio. Se acercó a la secuencia completa y comenzó a trabajar sobre ella, integrando la variable que había sido omitida. Hubo una pausa breve, una mirada que dudó. Nadie intervino. La acción continuó. Lo hizo con precisión, con calma medida, con conocimiento acumulado. No improvisó. Cada ajuste no buscaba tapar el problema, sino reorganizar el sistema alrededor de su verdadero eje. Las pantallas respondieron de forma irregular al principio. Un indicador se estabilizó. Otro volvió a desplazarse. Hubo un segundo de duda. Luego, la secuencia empezó a sostenerse. Un valor volvió al rango esperado. Otro dejó de degradarse. El proceso dejó de forzarse. Alguien se acercó sin hablar. Otro observó en silencio. Nadie interrumpió. Por primera vez desde que la crisis se había manifestado, el sistema no estaba siendo empujado, estaba siendo comprendido. La intervención avanzó paso a paso, sin gestos amplios, sin explicaciones innecesarias. Cada decisión se apoyaba en lo observado durante semanas, en aquello que había sido descartado por no encajar con la narrativa dominante. El efecto fue gradual. Lo que antes parecía inevitable empezó a revertirse, no como milagro, sino como consecuencia lógica de haber integrado finalmente la pieza que faltaba. Cuando el sistema se estabilizó por completo, el silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No fue tensión, no fue evaluación inmediata, fue reconocimiento contenido. No hubo aplausos, no hubo celebraciones, pero nadie cuestionó lo que había ocurrido. La evidencia era incuestionable. Las miradas que antes evitaban ahora se sostenían. Las voces que antes imponían ahora preguntaban. La jerarquía no desapareció, pero se reordenó alrededor de una verdad simple. Solo una persona había sido capaz de sostener el sistema cuando dejó de sostenerse solo, y esa persona había sido ignorada. La consecuencia no se anunció como recompensa, se expresó de forma práctica. Las decisiones críticas pasarían por ese criterio. Las revisiones sensibles requerirían esa mirada. La estructura se ajustó para no volver a excluir lo que había demostrado ser esencial. No fue una victoria ruidosa, fue definitiva. La caída de quienes habían despreciado esa advertencia no necesitó confirmación pública. Había ocurrido en el instante exacto en que dejaron de ser necesarios para resolver lo que ellos mismos no habían sabido ver. El sistema no castigó, reordenó. Al final del día, cuando la urgencia cedió y las pantallas volvieron a mostrar estabilidad, quedó una certeza compartida. La crisis no se había evitado por azar ni por autoridad. Se había evitado porque alguien, a quien habían despreciado por su condición, era la única persona capaz de sostener lo que todos los demás habían forzado. La venganza no fue confrontación, fue evidencia.
Y cuando la verdad salva a todos sin levantar la voz, el desprecio se transforma para siempre en silencio. El sistema volvió a funcionar, no como antes. De otra manera, las métricas se estabilizaron, los procesos recuperaron ritmo y los informes dejaron de contradecir lo que ocurría en tiempo real. Desde fuera, la crisis pareció un episodio técnico resuelto con eficiencia, algo que se corrige y se archiva. Desde dentro, nadie lo leyó así. Nada regresó exactamente a su lugar anterior. Las reuniones cambiaron de tono. Las decisiones dejaron de cerrarse con frases definitivas. Se pidieron contrastes, se revisaron supuestos. Hubo pausas donde antes no las había. El sistema empezó a escucharse antes de imponerse. Eso tuvo efectos concretos. Las configuraciones críticas ya no avanzaron sin revisión cruzada. Las variables incómodas dejaron de apartarse por no encajar en el plan. Y las advertencias, incluso las que llegaban desde abajo, comenzaron a ser tratadas como información útil, no como ruido. No fue un cambio anunciado, fue una práctica que se repitió. La persona que había sostenido la advertencia no ocupó un lugar visible, no fue presentada como salvadora, no recibió un título que marcara diferencia. Siguió trabajando igual que antes, con la misma precisión, con la misma atención al detalle. Pero algo alrededor había cambiado. En una reunión menor, alguien habló primero. Luego se detuvo. Miró hacia el otro lado de la mesa. Esperó. No por cortesía, por necesidad. Cuando llegó la observación, fue breve. Suficiente. El punto se ajustó sin discusión. Ese gesto se repitió. Con el tiempo, las consultas empezaron a llegar antes de que los problemas aparecieran. Las decisiones complejas buscaron esa mirada, no como garantía absoluta, sino como referencia indispensable. El sistema había aprendido, tarde, que ignorar lo esencial tenía un costo demasiado alto. Quienes habían cerrado filas contra la advertencia no desaparecieron. Tampoco fueron desplazados de forma abrupta, simplemente dejaron de marcar el ritmo. Sus propuestas convivieron con otras, sus certezas pasaron a verificarse. El poder no cambió de manos, cambió de forma. La memoria de lo ocurrido no se convirtió en relato épico, no se contó como ejemplo en presentaciones ni en comunicados internos. Quedó registrada en decisiones más lentas, en preguntas mejor hechas, en silencios que ahora tenían función. Ese fue el aprendizaje. La justicia no llegó como revancha, llegó como equilibrio. La humildad no se proclamó, se volvió método. Un día, al final de una jornada común, alguien dejó un informe sobre la mesa. No era urgente, no llevaba marcas especiales. Antes de cerrarlo, otra mano añadió una nota breve al margen, un ajuste mínimo. La página se guardó sin comentarios. El sistema siguió funcionando. La historia no terminó con aplausos, terminó con algo menos visible, con continuidad, con dignidad, con la calma que aparece cuando ya no hace falta demostrar nada. Porque la verdadera venganza de la humildad no es vencer a otros, sino sostener la verdad el tiempo suficiente como para que el mundo, sin ruido, aprenda a escuchar.